un poquito sobre el último indicador, beneficio-costo, y luego exponen sus trabajos, por favor, o defienden el grado de avance de sus proyectos. Ingeniero, mi compañera Sí. del grupo no la ha aceptado. Están escribiendo. No, a todos estoy aceptando. A ver, no hay nadie en sala de espera. Va a ingresar, por favor, no se preocupe. ¿Podemos empezar? Bien, empezamos, jóvenes, por favor. O prefiero primero, a ver, hagan defensa de sus proyectos, quiero ver. Ya postergamos la clase anterior. Sí, por ahí no nos da tiempo. ¿A quién hago anfitrión? Todos tienen que mostrar sus proyectos, jóvenes. Hoy no hay escapatoria. De una vez, ¿quién empieza? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿A mí podría ser mi anfitrión, por favor? ¿Cómo no? Cuellar Carolina, ¿no? Sí. Muy bien. Ya, adelante. Ya, bien, nosotros con mi compañera, con María José Calizaya, Ya. somos María el José. grupo, sí, María José Calizaya y Cuellar Carolina. Me da de nuevo los nombres porque no veo en la, ¿cómo se llama? En la carátula los nombres. A ver, ¿me está hablando de quién? Calizaya María José. Ya. Aquí están los nombres.
Calizaya Méndez María José y Cuellar Monasterio Carolina. Ya, el tema, Lechuga hidropónica. ya, adelante. Ya. Bien, nosotras después de haber acomodado los cuadros anteriores y de haber también acomodado el cuadro de estado de pérdidas y ganancias, nosotros hicimos nuestro cuadro de fuentes y usos de flujo, ya que este cuadrito de acá tiene como objetivo determinar si es que el proyecto cuenta o no con fondos para cubrir las obligaciones financieras que se vienen a futuro. Este cuadrito está compuesto por fuentes, por los usos, por el flujo actual y el flujo acumulado. El cuadro nosotros ingenieros lo realizamos siguiendo el modelo del texto de Paredes, pero tuvimos algunas dudas dentro del cuadro que también queríamos preguntarle a usted, como por ejemplo aquí en lo que son los costos efectivos de producción, en la mano de obra directa. La mano de obra directa nosotros sabemos que son los sueldos que se le va a pagar a todo lo que es el operario, el gerente comercial. Entonces, No. El gerente comercial no es mano de obra directa. perdón, sí, es que también nuestra duda está en las manos de obra indirecta. Entonces, como Ya. son los sueldos que se pagan, nosotros queríamos saber si es que como cada año hay un crecimiento del sueldo, ¿no es cierto? A veces varían de 3% o 4% anual. Nosotros queríamos saber si eso también vamos a añadirle aquí a nuestro cuadro o lo mantenemos con lo que nosotros sacamos inicialmente, que nuestro año 1 sería 13,000, digamos, por ejemplo, en la mano de obra directa sería 13,000. Escúcheme, se puede hacer un cálculo auxiliar e incrementar posibles aumentos salariales. Ya. Se puede hacer, o caso contrario, se puede mantener, dado que la economía no estaría en un proceso inflacionario. Entonces, si no hay inflación, los salarios se mantienen. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero. Sí, ya. Esa era nuestra duda. Bueno, en este cuadrito entra lo que es el aporte propio, los préstamos, los ingresos por venta. El IVA de venta es el impuesto que se genera por las ventas que nosotros realizamos cada año. En los usos está la inversión total, la inversión, que es la inversión fija y la inversión diferida. Aquí en la inversión diferida, siguiendo el texto de Paredes, decía que se le sacaba el IVA sobre el 14% de la inversión diferida. Nosotros en el texto nos dimos cuenta que el IVA lo sacaba sobre el 15%. O sea, el IVA lo sacaba era el 15%, pero usted en una de sus clases mencionó que el IVA acá era el 13%. Sí. Entonces nosotros los hemos hecho todos en base al 13%. Por ejemplo, en materia prima, como es una compra, le sacamos el IVA con el 13%. Igual en los materiales directos. En los materiales indirectos hicimos lo mismo, los gastos generales, gastos de administración y gastos de comercialización, decía que había que sacarle el IVA sobre el 60%. A ver, quiero justamente aclararles, por favor, y para todas las personas. Esos gastos generales, ¿qué significan? Han incorporado un IVA, como ejemplo, el 60%. Es decir, quiere decir que al efectuar sus gastos generales, solamente han considerado un IVA por el porcentaje que señala. Eso no es una norma. Puede ser otro porcentaje diferente. No es una norma. ¿De acuerdo? Es decir, en materia de compras que puede hacer la empresa, sobre un 100% ha obtenido facturas, qué sé yo, el 50%. Y eso es lo que se anota como ejemplo. No es una norma, por favor. Si ustedes esos datos lo pueden sacar y considerar el porcentaje total. ¿Ya? En todos los casos, es un simple ejemplo. No es una regla.
No es una regla, no es una norma. Ya. Después en la parte de abajo viene lo que es la amortización, que ya se había sacado anteriormente. Los impuestos nacionales, que los impuestos de transacción y los impuestos de utilidades los sacamos del estado de pérdida y ganancia, ya estaba calculado. El pago de IVA lo calculamos con este cuadrito, que es el IVA que se paga al fisco. Aquí entra lo que es el débito fiscal, que es el impuesto que se genera por las ventas que nosotros estamos realizando desde el primer año hasta el año número 5, que es nuestra vida útil de nuestro proyecto. El crédito fiscal es el que adquirimos por las compras que estamos realizando. En el año 0, por ejemplo, nosotros sacamos las compras que se hacen en la inversión fija y la inversión diferida. Luego, en el año 1, 2, 3 y 4 ya entraría todo lo que es la materia prima, materiales directos, materiales indirectos, todo lo que es compra. Y el pago de IVA al fisco prácticamente es la diferencia entre este débito fiscal con el crédito fiscal. ¿Ya? Entonces, de ahí nosotros sacamos nuestro pago de IVA al fisco para añadirlo en nuestro cuadrito aquí. ¿Ya? Después hemos hecho la evaluación del proyecto y pusimos algo de teoría, algo muy corto para explicar lo que es la evaluación del proyecto, cómo se divide y luego nuestros flujos de caja. Ya. También pusimos, Esa teoría no tiene sentido. ya, Esos conocimientos teóricos los hay que traducir directamente en los datos. ¿Ya? ya. Entonces, ingeniero, ¿esto lo quitamos o...? Sí, no es necesario, ¿no? Van Ya, a poner un subtítulo de evaluación financiera, pero es con datos, no conceptos ni teoría. ya. Y de aquí es nuestra caja de flujo económico. Aquí entran los ingresos por venta, el valor residual. Este valor residual ya fue calculado anteriormente, al igual que nuestro capital de trabajo. Los ingresos efectivos, que es la inversión fija, la inversión diferida, el capital de trabajo. Los costos de producción, directo e indirecto, ya también habían sido calculados anteriormente. Terminamos con nuestra caja de flujo financiero. Aquí la única diferencia entre nuestro flujo de caja financiero y el económico es que en el financiero entra lo que es la inversión de aporte propio. Y también entra lo que es la amortización del préstamo. Entonces, con estos dos cuadritos ya se puede hacer lo que es se pueden realizar los indicadores de evaluación. Nosotros llegamos a calcular el BAN económico con una tasa de oportunidad del 15% anual. ¿Por qué Obtuvimos, 15%? ¿cómo? ¿Por qué el 15%? Eh, ¿Porque dice el libro? No. En el libro lo toma el 15%, ¿no? Si mal no recuerdo. sí, Y ustedes están tomando lo mismo, ¿no? Ese es un sí. ejemplo. Entonces, ¿qué tasa tienen que tomar en cuenta? ¿Cuál es el criterio técnico? A ver, ¿qué significa el coste de oportunidad del dinero? En lo que nosotros podemos utilizar dicha inversión en otra actividad que pueda redituarnos una ganancia. Entonces, esa tasa del 15% es altísimo. Entonces tendríamos que
disminuirle a esta tasa, ingeniero. Claro que sí. A ver, Ya. les dije yo, hay que tomar como referencia una tasa de oportunidad que el banco ofrece en su mejor modalidad, ¿no? O sea, los depósitos a plazo fijo es el que ofrece mayor tasa de interés. Si usted deja de producir o llevar a cabo la actividad económica productiva, sus recursos, su capital de inversión, tendría que depositarlo y obtener una ganancia de ese nivel. Pero es muy alto, ¿no? Podríamos reducir un poco. Pero vean ustedes cómo le están saliendo los indicadores. A ver, continúe. Ya, luego nosotros sacamos a un 17% y luego un 20% que ya ahí el banco nos salió negativo. Nosotros tenemos en cuenta de que para calcular el TIR, perdón, necesitamos la tasa de interés de nuestro Ya, ese primer ban es negativo. mediante interpolación, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, por eso fue que ya nosotros no calculamos más, porque ya obtuvimos nuestro primer ban negativo y con esto podríamos estar calculando ya el TIR económico. Ya, Y por último, pero tiene que ser una tasa próxima a cero, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ahí veo cifras muy altas. ya, entonces tendríamos que corregir esto nuevamente, ingeniero. Para ver si con ese porcentaje da negativo, pero más cercano a cero. Por ahí Ah, estamos, ya, el negativo ese, ¿cuánto tiene? Más de 1 millón. sí. Entonces tiene que estar más cercano a cero, ya. Claro, en Y ambos ya casos. de ahí nos quedamos en el ban financiero, ingeniero, porque como teníamos las dudas del primer cuadro, no quisimos seguir avanzando. Entonces, preferimos esperar y preguntar y estar seguras de que lo que estábamos haciendo estaba bien. Pero como tenemos varios errores, entonces tendríamos que volver a corregir y revisar todo de nuevo. Ya, muy bien. Estoy anotando. Ya, ¿y qué es usted es Cuellar Carolina? ¿Y qué es Sí, de Calizaya María José? ¿Dónde se encuentra? ¿Usted no tiene ningún comentario que hacer? Respecto a la tasa de oportunidad que decía hace rato, puede que nos salga mucho más baja de ese 15% debido a lo que comentó en las tablas anteriores, en la de flujo, por lo que tomamos en cuenta ese 20% que daba en el libro y el 30% para algunos IVA. Ahí tendríamos que A ver, ajustarlo. habilite su cámara, por favor. Ya. Continúe. Y le decía que respecto a eso, podría ser que debido a eso nos ha salido muy alto los índices que tenemos entre el banco y también por lo que nos faltan las aproximaciones al cero, Ya. tanto positivo como negativo. Hay que replantearse, ¿no es cierto? Los cuadros y continuar con los otros indicadores. ¿Sí? Y no se olviden que el proyecto final tiene que presentarse todo completo, incluyendo la parte de formulación, por favor. No es solamente la parte de evaluación. Muy bien, otro grupo, por favor. ingeniero, una pregunta más antes de que pase otro grupo sobre el periodo de recuperación del capital y lo que nos falta avanzar, que es beneficio-costo. ¿Lo vamos a incluir en el proyecto o no? Claro que sí, se incluye. Sí, ya, Sí, muy bien. ya, ingeniero, Y, gracias. a ver, por favor, habilite su cámara, la tengo para identificarla por lo menos. Ya, muy bien, gracias. Bueno, vamos entonces con el otro grupo, por favor. A quien le hacemos, me devuelve la condición de anfitrión. Otro grupo. ¿Hay o no hay?
Jóvenes. Bueno, si no hay ningún grupo, lo cancelo, jóvenes. Y voy a continuar con el avance. Este es un primer informe preliminar para ver el grado de avance. Es evaluable. Muy bien. Si no hay otro grupo, lo sentimos, viejo. Se van a quedar por nada más que por sus proyectos ustedes. Ni mis amigos pueden. Faltan los varones, a ver. No aparecen mis amigos. John Andrés, ¿dónde anda? Douglas. Son pocos los varones, ¿no? No hay ningún otro grupo que va a mostrar, que va a defender su trabajo. Inge, buenas noches. El mío, por favor, pero deme un minutinho, por favor. Ya. En todo caso, le paso la condición de anfitrión a usted. A Cuellar Naomi, por favor, ingeniero. ¿A quién? Cuellar Naomi, ahorita. Un minuto. A ver. Ya, Cuellar Ramos Naomi. Ya. ¿Le paso? Inge, Sí. Sí. Muy bien. Estoy haciendo entonces la condición de anfitrión a Cuellar Naomi, por favor. ¿Cuál grupo entonces sería? Ya. Ya pueden proyectar si gustan. Ya los integrantes, ¿dónde están? No hay una presentación formal, primera observación. Un minuto, Tu por grupo favor. también. Un minuto, Pero- por favor. Es que no era ese.
¿Qué pasó? Buenas noches, ingeniero. Muy bien. Bueno, mi grupo Los está integrado integrantes, debe por, haber ahí una carátula. por Cuellar Naomi, mi persona, Cerezo Yexi y Guzmán Brenda. Guzmán Brenda. Ya, adelante. Bueno, para empezar, se llegó a ver lo que, o bueno, a corregir lo que fue los costos, ¿no? El título Para primero. comercialización. ¿Cuál es el título del proyecto? Perlitas de tapioca. ¿Qué? Repítame. O perlas de tapioca. Eso. ¿Qué significa eso? Son perlas elaboradas con harina de tapioca. Ah, ya. Ya, Adelante. listo. Bueno, lo que primero hicimos en una de las correcciones fue el costo, reducirle debido a que hubo mayor demanda en los cálculos que hicimos. Dale más abajo, Naomi, por favor. Inicialmente, con esa cantidad de materia prima y luego aumentó a 73.230. Como puede ver, ¿no? Más abajo, por favor. También vimos lo que fue los materiales directos, que básicamente que íbamos a aplicar a la primera parte y luego a la segunda parte, que fue lo corregido. Siguiente, por favor. Ya esto más que todo ya son los cuadros de manos de obra, o sea, los costos directos e indirectos, se podría decir. ¿Que lo pases o no, ingeniero? Ya. Pásalo. Dale más abajo. Dale. Ya. Las depreciaciones, que como bien sabe, eso se da mediante maquinarias, equipos, ¿no? Los ingresos proyectados que estimamos. También hicimos el cuadro de estado de pérdida y ganancia. A ver, más arribita, por favor. Más arribita. Más arriba. Más arriba, por favor. Más arriba, por favor. Mm, Página 11, por favor.
Ya, hicimos lo que fue el cuadro de estado de pérdidas y ganancias. Como puede observar, ingeniero, nosotros nos proyectamos a 4 años, que es hasta el 2025, con lo que viene a ser los ingresos y los egresos, también el costo total, el costo de operación. A ver, un segundito ahí. Ya. ¿Los ingresos todos los años son iguales? Sí. ¿Y por qué? Así. O tenemos que aumentarle un porcentaje, Inge, disculpe. No sé, no, que no se trata de aumentar. ¿Cómo se obtienen los ingresos de un proyecto? Ok. Ya, entonces eso vamos a corregir. Eso es, A vimos ver, lo que fue respóndame, ¿cómo se obtienen los ingresos de un proyecto? mediante las ventas que se realizan, se podría decir. Y las ventas, que es igual. Habilite A su la cámara, por demanda, favor. ¿Ser eso? claro. Ay, perdón. Ay. Los ingresos es igual, digamos, a lo que viene a ser la demanda y la oferta que habría, digamos, en este caso en nuestro producto. A ver, el Y ingreso total, ¿a qué es igual? El ingreso total de un proyecto, ¿a qué es igual? En 2 palabras. mm, Al precio por la cantidad que se va a vender. ujú. Si usted tiene ahí la misma cantidad año tras año, quiere decir que los precios serán los mismos y las cantidades también serán los mismos. Lo que significa que su proyecto desde el primer año está trabajando a plena capacidad de la planta instalada, de las maquinarias. No hay ningún tipo de crecimiento. Y eso no es real. No sería factible, ¿no? Habría que ver a qué han llegado, pues, ¿no? ¿Y los costos dónde están? Los costos, de igual manera, también son los mismos. O sea que no sufre ningún cambio. Puede ser. Ujú. Puede ser que a partir del año 2022 estén trabajando a su plena capacidad. De hecho, Inge, lo que fue en cuestión del costo de producción, sí, básicamente es lo mismo, pero ya en los costos de operación que viene a ser el gasto de administración, gastos de comercialización, costo financiero, ahí nosotros hicimos variabilidad en cuestión del costo financiero, acorde al financiamiento que llegamos a tener, digamos, que en este caso vimos al 20%. No sé si eso sería demasiado. ¿Qué lo que hicieron? ¿Aumentaron al 20%? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué viene a ser el 20%? Ese 20% lo aumentamos en el costo financiero. ¿O a qué Pero, se refiere? pero ¿por qué? ¿Qué es costo financiero? Es el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué el porcentaje del 20%? ¿De dónde sacaron? Mm, No sé, estará hablando usted de imprevistos o no sé por qué le incrementa el 20% a todos los ítems, excepto el costo de producción, dice, ¿no? sí. Pero en gastos generales también están los mismos montos. O sea, todos son los mismos montos.
¿Dónde está lo que ha aumentado? El costo financiero, Inge. Nada Ahí, más en el costo financiero. sí. El costo financiero, ¿cómo se determina, pues? ¿Por qué le llamamos costo financiero? Porque el proyecto ha recurrido al crédito y ese crédito tiene determinadas condiciones de préstamo. El costo financiero no es necesariamente la amortización del capital de préstamo. Tiene otro concepto. Mm, Hay que, a ver, después, puede ser, ¿no? A ver si justifican. A ver, siga, continúe. ¿Qué más tiene? dale, a ver. Más abajo, por favor. A ver, ahí. A ver, explíqueme la última fila. Abajo. Eso. La utilidad neta, ¿esa parte dice usted, Inge? O Sí, la utilidad neta. ¿Cómo obtiene ya. esa cantidad? Ya, ¿Cómo la obtiene? utilidad neta es básicamente de lo que es. Más arribita, dale, por favor. Yo lo obtuve acerca de lo que viene a ser los ingresos y el costo ¿Ya? total. Y así ¿Qué, obtuve lo qué, que fue la. cómo, ¿Cómo? cómo, cómo que hizo ingreso costo total? ¿Que sumó, restó, dividió, Este o multiplicó? ingreso ¿Qué hizo? menos, ingreso menos costo total, Inge. ¿Ya? ¿Nada más? Sí, que básicamente así obtuve lo que viene a ser la utilidad neta. Más Y abajo, no se por toma favor. en cuenta, no se toma en cuenta nada, no se toma en cuenta nada más. Sí, es que lo que viene a ser el costo total, Inge, sería el costo de producción, el costo de operación y los ingresos básicamente sería las ventas o eso. Pero ahí tiene otros ítems, están ahí los impuestos, o no hay impuestos. Sí, ¿de verdad para abajo, por favor? Sí, eso también tomamos en cuenta. Pero no lo ha dicho. Sí, A ver, continúe, ¿qué más ha hecho? ya, más abajo, por favor. Más abajo. Esto ya es tomando eso, más abajo. El flujo de caja ¿Qué, económico. qué es ese cuadro? A ver, explíqueme. Ya, el flujo de caja económico. A ver, más arribita, por favor. El económico. Más arribita. Más arriba, por favor. El económico. Una hoja antes. Ya. Bueno, eso de ahí, Inge, lo que hicimos básicamente fue, en la primera parte, cuando se hizo el ingreso efectivo, lo hicimos acorde a ¿Y, ver, y por qué ahí los ingresos van variando? porque nos hicimos una proyección, Inge, que íbamos a llegar a ganar, digamos, por año. ¿Proyección de qué?
Todo es con proyección, pues, ¿no? ¿Pero proyección de qué? Con un 10% anual se podría decir. En cuestión de los ingresos. Ah, no, perdón, del 5. Del Al final. 5%. ¿Y por qué el 5%? ¿Para cada año? Sí, de manera anual. No creo. Es una estimación que hicimos. A ver, entre el tercer y el cuarto año no es 5%. Sí, No, es que en el último año se inyecta lo que viene a ser el capital de trabajo y el ya. valor recibido. Por eso aumenta. Sí, exacto. Luego están lo que viene a ser los egresos, que ahí vendría la inversión total, la inversión fija y la diferida, y el capital de trabajo. También lo que viene a ser el costo efectivo de producción, que viene a ser directo, indirecto, costo de operación, administración, comercialización, impuestos y patentes. También está lo que viene a ser impuestos nacionales, que vimos acorde al IVA, impuesto a la transacción y impuestos de utilidades, que son los tipos de impuestos que nosotros llevamos a ver en la materia. Y eso básicamente, lo que viene a ser todo el B y el C se llega a sumar para que lleguemos a tener lo que viene a ser los egresos efectivos. Y en el caso del primer año, o sea, del año 0, solo llegamos a tomar lo que viene a ser la inversión total, la inversión fija y la diferida, con el capital de trabajo. Ya, Como puede ver. el ingreso por venta tiene que modificarse si usted produce más o produce menos, y si modifica su precio. No puede poner el 5% porque usted quiere, o 4 o 3 o cualquier porcentaje. Listo. Por eso le dije que el ingreso total es igual al precio por la cantidad. Ya. Yo no sé de dónde sacaron ustedes por los ejemplos que hemos citado, pero esos son ejemplos. Sí. Ya. Y abajo finalmente se obtiene lo que viene a ser el flujo de caja total económico, ¿no? Cabe recalcar que en el flujo de caja económico no llega a ver lo que viene a ser la financiación que se obtiene mediante el banco, ¿no? Y ahí puede ver. Eso básicamente es la diferencia entre los ingresos efectivos y los egresos efectivos. Eso. Siguiente, por favor. Luego hicimos lo que fue el flujo de caja financiero, que en este caso ingresó lo que viene a ser el préstamo que hicimos al banco, digamos. Más abajo, dale, por favor. Y se obtiene lo que viene a ser, aquí, por ejemplo, entra lo que viene a ser la amortización del préstamo por año. Ya. Y el flujo total de caja viene a ser la diferencia en lo que viene a ser ingresos y egresos. Lo mismo, digamos, del flujo de caja económico. Ahora dígame comparativamente cuál es mayor, el flujo de caja financiero o el flujo de caja económico. Lo que vimos, el que llega a ser mayor es el flujo de caja económico. ¿Por qué? Debido a que no llegamos a poner como dato o a justificar lo que viene a ser el préstamo que realizamos al banco.
Por lo tanto, es mayor, digamos. O sea, ¿el costo financiero suma o disminuye? Disminuye el costo financiero. Disminuye, ¿ya? Exacto. Más abajo, por favor. ¿De dónde, cómo obtuvo el costo financiero? El costo financiero lo obtuvimos, como usted dijo anteriormente, por el interés. Se podría decir que el banco nos prestaría el dinero, más o menos. Ya. ¿Y ese cuadro ustedes tienen trabajado? No, Inge, todavía. Solo ¿Y lo cómo, pusimos ahí y cómo han en sacado, ese y cómo han sacado el flujo, valor entonces? ¿Ah? ¿Cómo? dándonos una cantidad inicial de préstamo y lo proyectamos al 20%, que sería de manera anual. Más arriba, por favor. Luego vimos lo que fue los indicadores de evaluación. Siguiente, por favor. Los indicadores de evaluación, que básicamente aquí vimos lo que fue el BAN tanto económico como financiero. Más abajo, por favor. Cuando se habla del BAN económico, se trabaja con lo que viene a ser el flujo de caja económico. Más arriba, por favor. Ya. Como se puede ver, aplicamos lo que viene a ser la fórmula ya enseñada para encontrar lo que viene a ser el BAN, y se tiene de que el BAN económico es de 80.796,178. ¿Qué significa eso? De que básicamente se está obteniendo esa utilidad de manera anual. A ver, interprete mejor. Ya. ¿Es lo que hemos dicho? No hemos dicho eso, ¿no? Está en parte, sí. Se dice, digamos, si esa cantidad que obtuvimos se va a obtener de más, acorde a lo inicial, digamos, a las ganancias de manera anual, si es que ese dinero tiene una alternativa de inversión, se podría decir. Ya. ¿Sí? Y nuestra tasa de oportunidad que nos dimos fue del 12,6%. ¿Por qué? Eso es lo que esperan ganar. Sí. Sí, ingeniero. Si dejaran de invertir en el proyecto, eso significa. Sí, o sea, sí. Es para llegar a cubrir lo que viene a ser costo de operación y obtener utilidades, digamos. Ya. Continúe, ¿qué más tiene? También tenemos lo que viene a ser el BAN financiero, que básicamente lo que llega a decir es de que se obtiene mediante el financiamiento una utilidad, se podría decir, de 81.755,69 dólares, que se encuentra encima de la oportunidad de tasa exigida, digamos, para el dinero, siendo un 12,6%. Igual, nos dimos. Y como conclusión,
se puede decir de que al ser el BAN y el BANE, perdón, y el BANF, o sea, el financiero, que se va a obtener lo que viene a ser una rentabilidad de la inversión que está por encima de la tasa de descuento. Es decir, de que se va a llegar a recuperar la inversión y los costos de producción, de utilidad, digamos, llega a ser mayor a la tasa de rendimiento mínimo esperado. Ya. En este caso, el BANF es mayor que el BANE. Sí, ¿No está el BANE? El BANE un poquito. subilo, está más Ahí, arriba, más arribita. ahí es 80.000. Y el BANF, a ver, vamos. ¿Alba? El BANF, el financiero, está a 81.000. ¿Y cuál es la condición? Que el BANF De tiene que, que ser mayor. ¿Ah? que el BANE, Sí. ¿Eso qué se llama? ¿El BAN o el BANE tiene que ser mayor? en este caso, el BANE tendría que ser mayor. Para que haya efecto palanca, ¿seguro? A ver. ¿El efecto palanca se mide con el BAN o con la TIR? Todavía no llegamos a esa parte, creo. ¿No han llegado todavía? No. Ya, pero están hablando solamente del BANF y del BANE, ¿no? Ya, continúe. Sí, ¿Qué más tiene? ¿Qué más el tiene? latir. Ya, Sí, ¿qué no. tiene en la TIR? A ver, ¿qué son? No veo qué son esas inscripciones que tienen. A ver. No, ya les Básicamente dije, explicando un poco de teoría. no hay que explicar nada. Eso no es teoría. Directamente hay que indicar en qué consiste la TIR y cuáles son los resultados e interpretar qué significa. Eso hay que hacer. Listo. Pone, por favor. A ver, ¿cuánto sale la TIR? Hicimos mediante interpolación y siendo un total de la tira económica del 15,72%. Esto quiere decir de que el rendimiento del capital invertido se constituye en una referencia que muestra la tasa máxima del proyecto que se puede pagar, digamos, para obtener préstamos sin entrar en lo que viene a ser dificultades financieras. ¿Cuánto era su tasa? 15,72. No, el de oportunidad, el costo de oportunidad. Los cálculos que hicimos para interpolar. No. En el banco, ¿con qué costo de oportunidad trabajaron? Al BANE. El BANE, llegamos a trabajar con el 12,6%. Pero está muy cerca al 15,72. Sí, es que Inge, al interpolar, los números no ves. Si tomábamos arriba de 15, salía positivo, digamos. Ambos y no daba el TIR. Esa era la dificultad que había.
Entonces, lo que quiere decir que este proyecto, de acuerdo a los indicadores, no es nada rentable. Si usted disminuye a los 15.72, le resta el coste de oportunidad de 12 y tantos, su ganancia va a ser menos del 3%. Y por 3% no vale la pena invertir ni poner en riesgo el capital. Eso. Pero, Inge, vamos a hacerle modificaciones, ¿no ves? En lo que usted dijo de manera anual, los ingresos. Yo creo que ahí va a modificar. Ya, es probable. ¿Y por qué 4 años y no 5? Es ¿O una más? estimación que No. consideramos, digamos, de que El horizonte de vida no se estima. ¿Qué se hace con el horizonte de vida? digamos que tomamos los 4 primeros años, perdón, debido a que queríamos ver, digamos, de qué manera iba a ser rentable, digamos, No. más que todo. O, El número de años de vida no depende exclusivamente de la rentabilidad que tenga el proyecto. Sí, es un elemento, está bien, pero no es el todo. Y es sí. Vayan averiguando. ¿Qué más tiene? listo. Más abajo, por favor. También vimos lo que fue el financiero, siendo, bueno, que igual, digamos, se interpoló, siendo el positivo 5.212 y el negativo S. Siguiente, por favor. Ya. Siendo nuestra tasa, nuestro TIR, perdón, financiero del 12,8, digamos, redondeándolo. Siendo con el BAN financiero, perdón, a ver, ¿dónde está? Con el BAN financiero, igual está por ahí lo que viene a ser tasa de rendimiento. Porque en el BAN financiero nos dimos de 12,6 y aquí nos dio del 12,8, digamos. Sería muy mínima la diferencia. ¿Ve? Ahí se tendría que modificar. ¿Qué se va a modificar? Los ingresos que usted dijo anteriormente. ¿Y cómo va a Para modificar? ¿Cómo que eso piensa varíe. modificar? ¿Cómo piensa modificar ser eso? Los ingresos, como nosotros nos dimos el 0,05% la tasa de rendimiento, ahora veremos si nos damos del 0,1, digamos, del 10%, viendo lo que viene a ser precio por cantidad, digamos. Ya, ¿y qué de los otros compañeros? ¿Qué es de Noemi? ¿Qué es de Brenda? No contribuyen en nada. ¿Qué más tiene? Sí, Eso sería, Inge. Eso sería, Inge. Hasta ahí llegamos. hasta la TIR. Sí. Bien, gracias, estoy evaluando. Sus demás compañeras no han participado, solo usted. ¿Y Guzmán está en clase o no?
revisar, porque no. Guzmán María, hay Guzmán María, Guzmán No. Brenda, no hay. No hay. Y Cuellar Naomi es la que ha proyectado, ¿no? Sí. A ver, habilite su cámara. Naomi. ¿Dónde está Naomi? Por lo menos que habilite su cámara para identificar. Aquí estoy, ingeniero. Ya, gracias. Ya, no hay Guzmán. Está mejor que el otro. Hay que seguir revisando. Sin duda, esto es perfectible, jóvenes. Hay un avance. A ver, no sé si habrá otro grupo. Permítanme hablar ahora del beneficio-costo, por favor. Este es otro indicador, jóvenes. Voy a utilizar rápidamente mi pantalla, mi pizarra. Y luego ingresaríamos a los últimos dos capítulos, análisis de riesgo y análisis de sensibilidad, que les ruego lean, está en el material de los hermanos Zapag, por favor, para que así yo pueda explicar más rápidamente. Y ese contenido, desde luego, que va a ser parte de la inclusión de esos dos últimos capítulos o temas en el proyecto en sí mismo. Muy bien. ¿Qué pasó? Bien, jóvenes. Es otro indicador que lleva el nombre de relación beneficio-costo. En algunos casos es un guión, en otros es una barra como este, pero expresa una relación. ¿Cuál es su abreviación? Es B sobre C, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos indica este indicador? Como los anteriores, nos muestra la cantidad de dinero, ¿no?, actualizado que percibirá el ingreso. Perdón, el proyecto. La cantidad de dinero que permitirá, ¿no es cierto?, dinero actualizado, es importante. De dinero, entre paréntesis, actualizado. ¿Saben qué significa actualizado, verdad? Los dineros del futuro se traen al presente. Cantidad de dinero que recibirá o que percibirá el proyecto. Muy bien. De acuerdo, ¿no es cierto?, a la magnitud de la inversión. Y lo que se hace es una comparación, o ese resultado se obtiene, ¿no es cierto?, dividiendo los ingresos brutos con los costos actualizados. Vamos a empezar señalando la fórmula, que es la más simple, donde aparece por el numerador un beneficio
en relación a este factor, que es el factor justamente de, no se nota, pero elevado a la 1, más, podemos colocar B sub 2, también utilizan otra letra, el 1 y el 2 tienen que ver con el horizonte vía del proyecto. A ver. Esto voy a bajar un poquito más, ¿no? 1 más I a la 2, más, le podemos aventar cualquier número que creamos conveniente, 1 más I a la N. Y aquí voy a poner en la mitad, primero la inversión inicial, más, fíjense, la inversión inicial se suma a los costos, y ahí tenemos costo 1 sobre 1 más I a la N, que va a ser el primer año, más costo sub 2, 1 más I al segundo año, y habrán costos respecto a otros años, y lo que hacemos es elevar a N. Ay, perdón, en este último no es BN, es CN, ¿no? CN, sub N. Ahí está la relación, beneficio, costo. Y nos va a arrojar 3 posibles resultados. ¿Cuáles son estos? Beneficio, costo mayor a 1. Este sería el primer caso. 2, beneficio, costo menor a 1. Y 3, el beneficio, costo puede ser igual a 1. Aunque este último no se da con frecuencia, pero se anota. ¿Qué significa cuando el beneficio, costo es mayor a 1? Quiere decir que en este caso existe en este caso beneficio o ganancia. En el segundo caso, cuando es menor a 1, desde luego que no existe. No existe beneficio. Y cuando es igual a 1, ¿qué quiere decir? En este caso no hay ganancias ni pérdidas. No existe. No existe ganancia ni pérdida. Listo. Esas 3 posibilidades se podrían presentar. Vean, en este caso particular es importante establecer que este indicador no nos arroja un término cuantitativo. Es decir, no nos permite decidir entre proyectos alternativos. Solamente nos hace una relación de índice para poder simplemente saber si existe o no existe beneficio en relación a los resultados que puede presentar. En este caso, mayor a 1 es el más aconsejable, ¿no es cierto? Es decir, esta relación beneficio-costo se complementa con el análisis del valor actualizado neto y la TIR. ¿Ya? Es un indicador más. Esa es su fórmula y no hay mayores secretos. Repito, beneficio-costo no nos permite decidir entre proyectos alternativos. No permite. Solamente aloja la relación de un proyecto. Consiguientemente, aplicando la fórmula y utilizando la tasa de interés que generalmente se aplica, la tasa que se utiliza en el BAN, la misma tasa que se utilizó en el BAN. Y con eso determinamos la relación beneficio-costo.
En eso consiste, jóvenes. Ya hemos visto también el punto de equilibrio. Les dije que analizaran desde el punto de vista, además hemos hecho, parece, algunos ejemplos, desde el punto de vista de la capacidad instalada, en términos porcentuales. El otro es el punto de equilibrio en términos físicos, unidades físicas. Después el punto de equilibrio desde el punto de vista del precio. Y finalmente, les he hecho referencia desde el punto de vista de qué, jóvenes. Precio, capacidad, ¿qué más? Y en términos monetarios. Punto de equilibrio en términos monetarios. Ya hemos visto también el efecto palanca, lo hemos señalado en algún capítulo anterior, tema, y de la misma forma el periodo de recuperación de capital, determinando básicamente para su fórmula, tenemos un cociente donde se debe tomar en cuenta la inversión total sobre el flujo acumulado. ¿Y cómo obtenemos el flujo acumulado? Está en el flujo neto correspondiente. De ahí se obtiene la información. Muy bien, jóvenes. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es, jóvenes? Todo bien. Ya, muy bien. Entonces, terminamos acá. Han hecho un gran sacrificio. Me ha gustado mostrarles la parte de los últimos dos temas: análisis de sensibilidad, análisis de riesgo. Y si nos da tiempito, parece que sí, vamos a ver un análisis que no está en el texto de Paredes, de qué manera incide en el comportamiento de los flujos de caja cuando una economía está confrontando una inflación. Es decir, que el nivel de precios va aumentando por una serie de factores y que ese hecho incide en el flujo de caja. Si el precio aumenta, significará que los ingresos van a ser mayores, pero hay que relacionar justamente con los costos, porque también los costos se incrementan al momento de comprar la materia prima. Entonces vamos a estudiar, jóvenes, seguramente me van a hacer recuerdo la próxima clase, el sábado, antecitos de que expongan. El sábado sí o sí tienen que exponer sus proyectos, si no los excluyo completamente de esta posibilidad de presentar informe preliminar. Y ya tenemos fijado la fecha de examen parcial, segundo, jóvenes, y aún no se los he dado su examen, no he corregido, estaba sin tiempo, me faltan unos cuantos, les dije, y es importante anotar la fecha del segundo parcial, por favor, hoy mismo, antes de olvidarnos. Segundo parcial sería para el próximo jueves. ¿Qué fechas, jóvenes? El 6, 7, ¿qué fecha es? 7, ingeniero. Ya, anotamos entonces ese día, no sé si vamos a dar por la tarde o por la noche, ya veremos, jóvenes, el tiempo que dispongan, pero anoten 07 de julio, jueves, para ¿Qué no temas va a olvidarlo. abarcar, ingeniero? Perdón.
¿Cuáles son los temas que va a abarcar? Todo indicadores. Lo que en el primer parcial no hicieron mayores cálculos, van a construir una tabla de frecuencia, pero una tabla de flujo de caja, ¿no es cierto? Y aplicar indicadores. Los indicadores que hemos señalado, además hay una parte conceptual que no lo he incorporado en la primera parte, en el primer parcial, que va a ingresar a esta segunda parte. Sobre todo, la construcción de los estados de pérdida y ganancias, flujo de caja, los conceptos que tienen que ver en relación a los tipos de flujos de caja. Después, ¿qué más hemos visto, jóvenes? Está en el cuaderno anotadito, supongo. Deben tener su cuaderno. Hemos hablado de las técnicas de evaluación de proyectos, valor presente, valor futuro. Hemos señalado que la evaluación privada, la evaluación pública, social y los tipos de análisis, que estamos justamente en ello. Hemos señalado 3 tipos de análisis. Análisis costo-beneficio, análisis costo-eficiencia y análisis costo-efectividad. ¿Ya? Son 3 tipos de análisis. En la evaluación de proyectos se establecen, ¿no es cierto?, los siguientes tipos de análisis. 1, análisis costo-beneficio. 2, análisis costo-eficiencia. Y 3, análisis costo-efectividad. En el análisis del costo-beneficio, justamente estamos valorando las bondades que tiene el proyecto, determinando sus ingresos y sus costos, para luego compararlos, si vale el término. Estos indicadores que utilizamos generalmente son VAN, TIR y el beneficio-costo. En el análisis costo-eficiencia se utilizan, ¿no es cierto?, además de los anteriores, o más específicamente, otros indicadores, como es el valor presente y la CAUE, que nos está faltando, la CAUE también, que se llama costo anual uniforme equivalente. Y el costo de efectividad, jóvenes, se refiere esencialmente a la parte de los proyectos sociales. Es decir, es un instrumento de análisis, una técnica de análisis, principalmente se aplica a proyectos sociales, caso de educación, salud, riego, ¿cómo se llama? Construcción de carreteras, etcétera, etcétera. En los proyectos ambientales, lo propio. ¿Qué más hemos visto, jóvenes? A ver. Hemos hecho varios ejercicios. Los tienen que repasar para poder dar un buen examen. Ya saben también de los tipos de flujos de caja, ¿no es cierto? Flujo de caja económico, flujo de caja financiero, cuál es su diferencia, ya lo saben. Pero es que preguntamos en el examen eso. Los elementos del flujo de caja preguntamos. De ahí en adelante tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Y voy a incluir el CAUE más en el análisis y la inflación. Probablemente eso lo voy a hacer, repito, el día sábado y el jueves es nuestro examen. Muy bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Jóvenes, a ver qué nos dice María Jolie. No se olviden, voy a llamar lista, por favor, sus apellidos en primera instancia. ¿Alguna pregunta más?
Está bien, hija. Ya. Son más de las 11, jóvenes. Nos hemos pasado. Ya voy a llamar la lista Anse, Calizaya, o sea, de los que están en clase. Calizaya, Castellón, Cerezo, Chávez, Cuellar, Ramos, Cuellar, Carolina, Cuellar, Salvatierra. A ver, un segundito, ¿dónde está Cuellar, Salvatierra? Ya. Georgelis. Bueno, ahí está una persona con su nombre, lo siento, Gandarillas, Guzmán. Hay otra persona con su nombre, Melgar, Morante, Otalora, Peña, Rivero, Robles, Rocha, Rojas, Ruiz, Sarabia. Ya lo dije, le puse mi apellido. Silvestre, Vargas, perdón. Ya le puse mi apellido primero, Cabrera, Eric Isaac. Villarruel y Centeno. Cabrera, Isaac. Bueno, muy bien, jóvenes. Hasta acá. Buenas noches. Nos vemos el sábado. Por favor, les pido. No están avanzando nada en sus proyectos. Excepto el último grupo que lo ha hecho bien, a pesar de las dificultades, la compañera Cerezo. Muy bien, se ve que ha leído. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, buenas noches.